de Instituciones Empresariales del Perú ha publicado un comunicado que es enérgico el día de hoy. Por eso estamos en la línea telefónica con el señor presidente de CONFIEP, Alfonso García Miró. Él no ha podido estar con nosotros físicamente, pero estará a través de la línea telefónica con nosotros para poder tener un poco los detalles de esta información o de este comunicado que titula "El Perú está primero, dejemos de lado hechos que afectan al país". Ya está con nosotros entonces en la línea don Alfonso García Miró. Don Alfonso, muy buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, bien, felizmente. Hoy ustedes han publicado en varios diarios de circulación nacional un comunicado que se titula "El Perú está primero" y cuyo primer párrafo es algo duro. Dice: la CONFIEP expresa su preocupación por hechos recientes que están afectando la confianza empresarial, alterando el clima de inversiones, poniendo en riesgo lo avanzado y generando una sensación de discordia y división entre peruanos. ¿Puede usted explicarnos, por favor, el porqué de este comunicado? Bueno, Enrique, no es duro lo que se dice en ese primer párrafo, es dura la realidad. Nosotros en CONFIEP, como tú sabes, nos caracterizamos por decir lo que realmente pensamos que ocurre, no lo que quisiéramos que ocurra, ni lo que quisiéramos que otros escuchen que ocurra, sino que decimos lo que pensamos que ocurre. Y ojalá que nos equivocáramos, pero como decimos en ese comunicado, y es el sentir en general de todos los empresarios del Perú, hay una serie de hechos sistemáticos que se están dando en simultáneo y en una escalación constante, que atentan contra el libre ejercicio de la empresa privada y de los inversionistas. Y ojalá quisiéramos pensar que esto no se trata de una actitud concertada ni de una actitud sistemática, pero los hechos son los que hablan por sí solos, y nosotros no hacemos más que alertar a las autoridades del riesgo, digamos, preocupante que significa esta actitud sistemática y de las graves consecuencias que se pueden dar si no se atienden adecuadamente las preocupaciones, y se solucionan, o se dan soluciones, o se dan satisfacciones. Esa es la verdad. Don Alfonso, esto no es una actitud individual, ni es una opinión personal. Este pronunciamiento responde a la preocupación general de todos los empresarios en el Perú. Nosotros no hacemos más que representar en la mayor medida de lo posible esa preocupación general. Cuando usted señala que esta es una situación o una actitud sistemática, nos está diciendo que los empresarios están verdaderamente preocupados por la marcha que está tomando el gobierno. Sí, efectivamente. Yo no quiero representar en el gobierno ni en un funcionario público específico, sino en los hechos concretos de las ocurrencias de los últimos momentos, ¿no? Y ahí están reflejados 4 ejemplos, podría decir muchos otros ejemplos. Lo que pasa es que tampoco se trata de hacer un listado interminable que termine agotando a la persona y creyendo que lo que nosotros hacemos solamente es presentar preocupaciones generalizadas. Pero hemos tratado de sintetizar en 3 grandes acontecimientos que se han presentado recientemente y que resienten la percepción de los empresarios respecto al gobierno por el gran esfuerzo que hacemos nosotros por dar empleo, generar crecimiento, arriesgar el dinero personal, privado. Este no es dinero público, es dinero privado que todos los días tratamos de arriesgar para hacer mejor las cosas, y que estamos viendo que como respuesta estamos teniendo, como digo, estas respuestas sistemáticas con juicios de valor y con posiciones tomadas por autoridades cuando debieran, digamos, desde nuestro punto de vista, comportarse neutralmente, porque son autoridades que representan a todo el Perú, no a un grupo de peruanos, y menos a algunas empresas o a algunos individuos, ¿no? Las autoridades representan a todos los peruanos y desde nuestro punto de vista debieran tener una representatividad general sin tomar partido. Cuando usted dice que se está afectando la confianza empresarial, se altera el clima de inversiones y se pone en riesgo lo avanzado, generando una sensación de discordia y división, ¿se está refiriendo a que esto es lo expresado no solamente por la gente de CONFIEP, sino por diferentes empresarios a los cuales ustedes están escuchando? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en CONFIEP, tú sabes, Enrique, particularmente me he dedicado durante el último año, que ha sido el año que tengo de hacerme cargo de la responsabilidad de dirigir CONFIEP, a tratar de abrir el espectro de
de nuestra representatividad a la mayor cantidad de empresarios que estén dispuestos a acompañarnos. Y me he dado con la gratísima sorpresa de una sinfonía y una sintonía de principios y de valores que, no importa el tamaño de las empresas, hacen coincidir casi, digamos, meridianamente las preocupaciones y las expectativas, porque no solamente son preocupaciones que tenemos los empresarios, fundamentalmente los empresarios nos mueven las expectativas y nos mueven la capacidad de poder crear. Y obviamente principios como libertad de empresa, propiedad privada, Estado eficiente y no controlador, igualdad de condiciones para todos, acceso a la información, simetría, una serie de condiciones y principios que nos unen a todos los peruanos empresarios, millones de empresarios. Y como tú sabes, como te digo, yo en CONFIEP estoy tratando de consolidar a esa gran categoría que somos los empresarios en el Perú, y que no importa el tamaño ni la ubicación geográfica, pensamos exactamente igual, tenemos las mismas aspiraciones y tenemos las mismas preocupaciones. Y sienten yo no creo equivocarme en decir que todos los empresarios nos mueven las mismas satisfacciones y nos mueven, como en este caso, las mismas preocupaciones. ¿Y sienten ustedes que esos principios están en riesgo en este momento en el Perú? Sí, no lo pensábamos a finales del año que acaba de terminar. Tú sabes perfectamente que el año 2013 ha sido un año de una serie de marchas y contramarchas, de preocupaciones. El primer semestre ha sido un semestre de incertidumbres y de desconciertos. El segundo semestre ha sido más bien un semestre contrario. La inversión, como consecuencia de la percepción de confianza, ha ido en ese sentido. La inversión y la percepción de confianza ha sido negativa el primer semestre, y como consecuencia de una serie de señales y compromisos digamos, aclaración de malentendidos por parte del gobierno, se corrigió esa tendencia en el segundo semestre del 2003. El ser humano, los individuos reaccionan en función a la confianza, y la confianza determina cuánto más o menos estamos dispuestos a arriesgar en un país, y si eso lo sumamos millones de empresarios, eso es lo que determina la inversión privada en el Perú. No es magia, ni es digamos, un conocimiento fuera del alcance de las personas. Es bien sencillo el raciocinio de la inversión y de la confianza. Y en tan poco tiempo... de este año es justamente derivado de una serie de acontecimientos simultáneos, nuevamente entrar en esa preocupación. Los cuatro temas, o los tres temas, cuatro en realidad, que planteamos en el comunicado, tres sectoriales de distintos sectores sistemáticos y simultáneos que atentan contra el libre ejercicio de hacer empresa y de la propiedad privada en el Perú, y el cuarto, que es una actitud de, digamos, indeterminación por parte de muchos funcionarios públicos, no obstante algunos encomiables esfuerzos de los ministerios que nosotros mencionamos ahí, ¿no? Muy bien, estas preocupaciones ¿fueron puestas antes de emitir este comunicado en conocimiento de las autoridades? Bueno, fueron puestas en opiniones públicas de distintos dirigentes gremiales y empresariales en el Perú. Pero hay temas que se pueden conversar en privado cuando la preocupación se centra en una decisión discreta de parte del gobierno y de las autoridades. Pero cuando las decisiones y los pronunciamientos son públicos y son determinantes, incluso emitiendo juicios de valor por las autoridades, ya no cabe ahí ninguna conversación privada, porque ya se hizo el daño público. Entonces lo que tenemos nosotros como consecuencia es que reaccionar a esa acción pública, diciendo en público lo que no podemos decir en privado, como digo, dadas las circunstancias del evento en este caso, ¿no? Finalmente... yo me quiero referir al tema específico de los tres sectores que mencionamos. El tema del sector pesquero es un tema lamentable. No ha habido en los últimos años que nosotros recordemos una autoridad que tenga a cargo un ministerio de una industria tan potente en el Perú, que se dedique a un ataque sistemático al sector. Las autoridades están para promover los sectores, no para oponerse, y menos aún oponerse a aquellos empresarios formales que arriesgan y pagan sus impuestos, oponiéndose a costa de ellos para favorecer a los informales y a aquellos que no cumplen la ley.
Eso no lo entendemos como racional en un país civilizado, en un país moderno como el que queremos ser. El segundo, el tema de las universidades, la ley universitaria y la sistemática insistencia en querer sacar una ley que va contra los intereses de los principales actores en las universidades, fundamentalmente las universidades privadas. Pues si estuviéramos hablando de una regulación pública para las universidades públicas, bueno, me haría mucha pena que fuera así, pero el Estado tiene el derecho de regular a su propia actividad. Lo que no tiene, lo que no debería tener, es capacidad de poder interferir en un sector en donde es cierto, se necesita una ley definitivamente, pero hay 4 condiciones que las hemos hecho saber que son enormemente dañinas y altamente controlistas, que determinan nuevamente esta intención sistemática de intervenir sectores que por su propia naturaleza han evolucionado, han hecho un incremento significativo en la calidad, en este caso de la educación, y que se quiere, con el pretexto de, como en todos los casos, aquellas excepciones de malos operadores en la educación a quienes se tiene que sancionar, con ese pretexto se quiere regular todo el sector. Muy bien. Fundamentalmente aquellos que hacen las cosas bien. Y el último tema, que no lo puedo dejar de mencionar, es el querer intervenir de súbito en una controversia entre privados en el sector de la prensa. Mira, el sector de la prensa, yo quiero aquí no hablar de clientes porque puede sonar mal y me pueden malinterpretar. Hablemos de lectores. Yo diría, ¿qué tema es este de la concentración en un ambiente de competencia infinita? ¿Qué quiere decir? Que está prohibido que ¿qué estamos oponiendo? ¿Qué se están oponiendo a aquellas personas? ¿A la forma o al fondo? Porque cuando hablan de la concentración, Enrique, la concentración es un tema de fondo. Hay 2 formas de concentrar, y las 2 son absolutamente válidas en el Perú y no están castigadas por la ley, y no existe ninguna regulación en los últimos 30 años de libertad de prensa en el Perú que hayan sido necesarias para que los órganos de prensa se autorregulen por su propia iniciativa. Lo que yo quiero decir es, ¿qué ocurre entonces en aquel hipotético caso en donde un medio no compra al otro, pero a cambio de eso, un medio comienza a ser exitoso porque tiene a los mejores periodistas, tiene a los mejores ejecutivos, tiene la mayor cantidad de inversión, arriesga la mayor cantidad de dinero, pone el mejor producto posible en el mercado, tiene un producto de altísima calidad y de repente de súbito comienza a captar más lectores? ¿Qué quiere decir esta discusión de fondo? Que entonces en ese caso también se le va a decir a aquel medio, oye, no seas tan exitoso, fíjate, tú no has comprado otro medio, pero estás comenzando a acaparar lectores. ¿Ese es el mensaje? No puedes. El día de mañana las mismas personas que salen a oponerse a un tema tan importante de la libertad de prensa van a salir a oponerse a otro tema tan importante como la educación, por ejemplo. No me van a decir que la educación no es tan importante como la libertad de prensa. Forma el intelecto de las personas. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a salir en algún momento una persona o una ley que va a decir, no hay que ser tan exitoso en la educación porque puedes comenzar a generar muchos alumnos y eso está mal. Y el día de mañana ya no será la educación y solamente la prensa, sino además también será la alimentación, porque la alimentación, las personas no pueden vivir sin alimentación. Entonces también saldrá otro con su agenda privada que dirá, bueno, si la prensa y la educación ya están controladas y se está penalizando el éxito, ¿por qué no lo hacemos también con la alimentación? El cielo es el límite, Enrique. Romper un principio para una actividad es romperlo para todas. Muy bien. No hay ningún distingo, no hay productos ni servicios, digamos, santos o sacrosantos que sean mejores que otros. Y la educación y la información es tan buena una como otra. Por lo tanto, nos parece sumamente dañino que se castigue el éxito y que se premie la capacidad de poder, por decisiones de mercado, incrementar tu cantidad de estudiantes, de lectores, de consumidores de alimentos, en fin. No quisiera tampoco aburrir con tantos sectores que podrían estar amenazados por un tipo de decisión como esta. Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere intervenir artificialmente con excusas que no son del todo racionales ni objetivas. Muy bien, don Alfonso García Miró, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable, buenas noches. Gracias, Enrique, hablamos. Muy bien, 7:16 de la tarde, nosotros vamos a ir a una pausa para conversar inmediatamente con el señor primer ministro. Ya él está con nosotros. Señor primer ministro, buenas noches. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Estaremos entonces de vuelta para conversar sobre estos temas que han planteado con FIEP y algunos otros más. ¿Cómo no? Regresamos. Fallo histórico.
El 27 de enero el Tribunal de Justicia de La Haya decide sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Desde ahora, cobertura especial de Canal N. Hablan los expertos y los protagonistas de los dos países para comprender la dimensión